Integración Humanidad. Soy Madame Gorgona de nuevo y les doy la bienvenida a Integración Creativa, este espacio que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. En esta ocasión quiero explorar sobre la verticalidad y la horizontalidad en las artes que, bueno, especialmente yo ejerzo, que son la música, la literatura y la danza. Digo, también de las otras puedo percibir cosas, pero no son mi dominio profesional, así que en esas no me meto. Verán, estaba yo pensando en la conciencia que tenemos, por ejemplo, los compositores, los escritores, los coreógrafos y los intérpretes, ¿no? De los instrumentistas, por ejemplo, los bailarines. Y bueno, en la literatura no hay un intérprete. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué diferencia hay en la conciencia de lo que ocurre al mismo tiempo, es decir, lo vertical, y lo que ocurre horizontalmente, es decir, en sucesión, en alternancia? Pues verán, los compositores, los coreógrafos, por supuesto los dramaturgos, pero les digo, bueno, el teatro no es mi área, están muy conscientes de que deben crear un espacio, pues no podemos decir tridimensional, ¿verdad? Pero la pieza debe considerar estos ejes, digamos, como ejes cartesianos, ¿no? Textualmente. Si ustedes se asoman a una partitura, verán que el texto musical está construido así, visualmente se nota. Hay elementos verticales y hay elementos horizontales. Espacialmente podemos ver en la danza lo mismo. Hay cosas que suceden al mismo tiempo y hay cosas que se suceden unas a otras, que se van siguiendo y alternando. En la literatura es diferente, porque al leer, el lector se va derecho, por decirlo así. Sin embargo, los escritores podemos generar el efecto de simultaneidad en la mente de los lectores, manipular sus mentes por medio de la técnica y eso, generar el efecto de simultaneidad. Sin embargo, la lectura, bueno, es lineal, el discurso es lineal, no me voy a meter aquí en técnica, en teoría narrativa, en tecnicismos, porque, bueno, no es la finalidad de estos espacios. Quiero hablar de los conceptos en general. Entonces, tenemos estas dimensiones, estos ejes, en los que pueden ocurrir muchas cosas, que se pueden relacionar por analogía, es decir, por similitud, o por contraste, es decir, por diferencia. Generalmente lo que sucede simultáneamente es parecido y por analogía, pues ahí puede haber una analogía, y lo que ocurre linealmente, bueno, puede haber contraste en cuanto a alternancia. Ahora, ¿de qué le puede servir esto a alguien en la vida no artística? Estaba yo pensando, porque recordarán que estas emisiones pretenden explicar un poco las posibles aplicaciones de la integración creativa desde mi perspectiva artística, pero en entornos no necesariamente artísticos, por ejemplo, un ámbito corporativo, una empresa, grupos de trabajo que no son artísticos. Y yo estaba pensando, bueno, es que los artistas de estas disciplinas tenemos una conciencia de la simultaneidad, del contraste, de la analogía, de la alternancia, que también se puede aplicar en el uso del tiempo y el espacio físicos
de cada persona en su vida cotidiana. Recordarán una vez más lo que les he comentado de este mueble, de hacer estructura. La integración creativa se trata de hacer estructura. ¿Y cómo vamos a hacer estructura si no estamos conscientes de nuestros ejes, ¿no? Aquí yo usé mis paredes a lo alto, a lo ancho, subdivididas, espacios más grandes, más chiquitos, se distribuye el contenido. Si no hay una conciencia de los ejes, si no hay una priorización, porque bueno, verán que es alto, abajo pongo lo que uso más, arriba lo que ya no tanto, porque tengo que trepar literalmente para alcanzarlo de hasta allá arriba. Entonces, pues bueno, miren, los creadores y los intérpretes estamos muy conscientes de estos ejes todo el tiempo. Bueno, en el mejor de los casos conscientes, llega un punto en el que se domina la técnica a tal grado en que ya no es tan consciente, ya está integrado, se domina, pero en cualquier momento podemos regresar, revisar la técnica y decir, aquí está. A veces cuando falla algo, por ejemplo en el ensamble, ¿no?, musical, en el ensamble dancístico, es cuando uno se regresa a revisar, pero está ahí el entrenamiento. Hubo un proceso en algún punto de hacer conscientes estos ejes para asimilarlos y aplicar esa conciencia al funcionamiento dentro de las piezas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, insisto, aplicar esto en la vida cotidiana? Pues simplemente pensemos en la organización de un día de nuestra vida cotidiana. Tenemos pendientes, ¿no? Tenemos cosas que resolver prioritariamente, otras no tanto. Tenemos algunas actividades fijas con las cuales cumplir, otras que hay que ir acomodando. Tenemos cosas que hay que resolver en el momento, hoy. Hay cosas que quizá se deben resolver a lo largo de la semana, quizá en un mes, en un año, en más años, quizá el proyecto de una vida entera. Tenemos horizontalidad cuando se trata de nuestra propia persona, simultaneidad cuando tenemos que coordinarnos con otra persona y otras más. A veces me preguntan, ¿cómo haces para hacer cosas tan diferentes en un día e ir avanzando en diferentes proyectos al mismo tiempo? Pues es esto, conciencia de los ejes. ¿Cómo lograr el efecto de simultaneidad de la literatura cuando el tiempo es horizontal? Priorizando, acomodando. Hace poco, conversando con unos queridos amigos, también artistas, escultores de Hippocampus Lab, hablábamos sobre las diferencias entre las mujeres y los hombres, y ya ven que se dice que las mujeres sí podemos hacer cosas al mismo tiempo y que los hombres solo se pueden concentrar en una cosa. Ya ven este discurso, ¿no? No quiero entrar en situaciones que si hombres, mujeres, pero bueno, así va la plática y es algo que se discute mucho, ¿no? Y estábamos jugando al respecto y entonces mi amiga y yo éramos como 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Estábamos hablando sobre esto de la simultaneidad de las actividades y yo de pronto caí en cuenta y les dije, a ver, no, espérense, es que no es que lo hagamos al mismo tiempo, es que alternamos quizá rápidamente la atención, o al menos en ese momento yo me di cuenta de que yo funciono así. Hago aquí esto, avanzo, pausa, avanzo a lo otro, pausa, lo que sigue, pausa, y en cada espacio me concentro. Recordarán que de las primeras emisiones el tema fue la concentración y yo decía, no se puede malabarear con varias cosas si uno no se concentra.
Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer varias cosas en el día si no nos vamos concentrando en cada una? Hay personas que tienen actividades muy continuas, que hacen una sola cosa o actividades muy relacionadas porque su trabajo es uno solo, de principio a fin, durante muchas horas del día, porque van a una oficina, por ejemplo. En mi caso, yo no voy a una oficina, tengo actividades muy diversas y distribuidas en la semana de formas pues que me han ido acomodando a mí, quizá arbitrarias para otras personas. Entonces lo que yo hago es, mi verticalidad es, por ejemplo, en este día, yo ya tengo armada esta estructura, estos horarios. Y mi horizontalidad es concentrarme en cada cosa. Pues, bueno, lo digo como muy de rápido. No es sencillo, requiere trabajo, simplemente, bueno, hay que trabajar la concentración, hay que trabajar la conciencia de la creación de la estructura, hay que ir abriendo los espacios que nos vayan acomodando y permitiendo avanzar en cada cosa y luego asignarles el peso que se requiere para avanzar en cada parte. Yo les estoy hablando desde una experiencia de vida personal en la que, insisto, yo no tengo un empleo que deba salir a cubrir por 8 horas al día de lunes a viernes. Yo les estoy hablando de una estructura que yo he venido haciendo en la que, bueno, tengo actividades fijas, como son mis responsabilidades con mi hijo, como son mis clases con mis alumnos, que son espacios fijos, mis espacios de entrenamiento, el ballet, son clases a las que yo tengo que asistir, mis espacios de estudio de la flauta, que ahí ya empieza la flexibilidad, por ejemplo, pero de todos modos ahí se aplica la priorización. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo me voy a poner a estudiar viviendo en un edificio a la 1 de la mañana flauta? Pues no. Entonces ahí aplico prioridad flauta en el día, no en la noche. Y bueno, mi modus vivendi, que es la traducción, como traductora certificada, yo ofrezco un horario de atención a clientes que sí tiene una estructura en el mundo exterior, con un horario fijo, de lunes a viernes, pero que yo en mi interior resuelvo como yo voy organizando. Ese es el trabajo más fluctuante de las actividades que tengo. Que tiene prioridad en cuanto a las fechas de entrega, pero es lo más así acuoso que voy acomodando en el tiempo conforme voy haciendo los resquicios entre las actividades fijas. Y bueno, eso es algo que sí puedo hacer ya más tarde o más temprano, dependiendo del caso. Pero todo el tiempo necesito tener conscientes estos planos de verticalidad y horizontalidad. Por ejemplo, hablando de horizontalidad a más largo plazo, porque ahorita estoy hablándoles de mi día a día, ¿no? Así en la semana, por ejemplo, de cómo voy resolviendo los trabajos de traducción, pues son generalmente a corto plazo, a menos que sean proyectos largos, pueden ser a mediano, pero no pasan de meses. Pensemos en un proyecto más largo, como es la formación, por ejemplo, la educación. A mí me preguntan también seguido, ¿cómo le hiciste para estudiar tales cosas? Bueno, yo no lo hice simultáneamente, o no hice todo simultáneamente. En este momento tengo 40 años.
Es decir, ya tuve 20 años para meter información, para estructurarme. Hice una carrera, hice la otra, simultáneamente hice algunas otras cosas, pero por ejemplo, a partir de esto que estoy mencionando, bueno, mis carreras universitarias no las hice simultáneamente, por ejemplo. El entrenamiento dancístico sí. Entonces, hay una horizontalidad en decir, bueno, empiezo estos estudios, me concentro en estos estudios de manera horizontal, acabo. Lo que sigue, me concentro en eso, acabo. Y bueno, otras cosas más que he ido estudiando también, que tienen una organización lineal. Simultáneamente, entrenaba, trabajaba, ¿no? El día a día vertical tenía su simultaneidad. Claro, priorizando, volviendo a las prioridades, lo físico requiere mayor continuidad que otras cosas intelectuales, y aquí es donde hay que revisar las necesidades de cada quien. Yo les cuento aquí mi experiencia personal y también esto es a manera de mostrarles mi formación, los recursos con los que cuento para apoyarles, para lo que ofrezco como asesora de integración creativa. Todos estos recursos me permiten a mí tener una visión de las estructuras, insisto, la integración creativa es creación de estructura. Mi formación artística me ha permitido tener esta visión de estos ejes vertical y horizontal que me permiten crear estructuras temporales y espaciales a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, yo me tardé mucho en llegar a este proyecto a largo plazo, que ya sé en este momento de mi vida que va a durar hasta que me muera, que es la integración creativa. Pero mientras llegaba aquí, fui haciendo cosas a corto y mediano plazo, que fue mi formación, por ejemplo, que ha sido mi trabajo para sobrevivir el día a día que todos tenemos que resolver. Pero bueno, estos son los recursos que pongo a la orden de todas las personas interesadas. Recuerden que no hay un perfil específico, no solamente trabajo con artistas, no solamente les ofrezco mi formación artística, sino también mi experiencia como traductora independiente durante los últimos 20 años, ambas cosas, mi parte artística, mi parte de traductora, y de manera individual, de manera grupal, en los ámbitos personal, académico, empresarial. Las estructuras, la verticalidad, la horizontalidad, la simultaneidad, la alternancia, el contraste, la analogía, no son elementos exclusivos de las artes. No todas las personas queremos ser artistas, queremos las artes como una profesión. Sin embargo, las artes nos pueden servir a todas las personas, en actividades incluso no artísticas, en la vida cotidiana, en la conformación de la personalidad, de la vida. Las artes, a diferencia de lo que piensan muchas personas, son estructuras. Las artes estructuran la mente, estructuran a la persona, las emociones, los hechos, los espacios. Y eso es lo que yo pongo sobre la mesa a todas las personas que se quieran acercar a mis sesiones de integración creativa. Recuerden que les ofrezco una sesión de diagnóstico para conversar, que me digan qué quisieran trabajar y yo poder diagnosticar qué de lo que puedo hacer, qué de lo que veo, qué de lo que tengo de recursos les puede ayudar. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Esto fue Integración Creativa, una emisión más. Yo soy Madame Gorgona
Y muchísimas gracias, personas, población, humanidad. Hasta la próxima.